cuando manejamos lenguajes de alto nivel. Y lo primero es entender que, bueno, que la programación estructurada es una programación basada en subrutinas y funciones. Como tú bien lo dices, es una programación fácil, pero también a la vez compleja. Fácil para nosotros cuando la comprendemos como instrucciones, pero compleja la máquina porque tiene que convertirlo obviamente a binario y a ejecutar cada tarea que nosotros le decimos. En el pasado era al revés. El lenguaje era fácil para la computadora en binario, pero muy complicado para nosotros. La programación estructurada se basa en tres estructuras clave que son con las que vamos a estar trabajando. La primera se llama estructura secuencial. Esto quiere decir que el programa te lo va a leer de arriba hacia abajo en el orden que tú vas poniendo cada línea, la va a ir leyendo y la va a ir ejecutando. Pero hay una estructura que se llama repetición. Esto quiere decir que nosotros vamos a usar los ciclos, puede ser un while, puede ser un do while, puede ser un for, y ese ciclo va a ser una tarea varias veces para poderla resolver. Y la otra estructura es una condicional. Las estructuras de condición se basan en decisión. Podemos ocupar una instrucción que se llama if, que significa sí, if else, si sí, si no. O switch, que es exactamente el case, en qué caso lo voy a ocupar. Las condicionales, como su nombre lo dice, solo que se cumpla esa condición, tú haces algo. Si no se cumple esa condición, entonces tú dices que otra cosa se va a hacer. Pero estas son las tres estructuras con las que estamos nosotros trabajando. El otro detalle importante es comprender que manejamos también lo que se llaman operadores. Los operadores nos permiten realizar ciertas operaciones o tareas dentro de lo que viene a ser la computadora. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Son los que nosotros manejamos de paréntesis, potencias, raíces, multiplicación, división, suma y resta. Estos tienen misma jerarquía, por ejemplo, suma y resta, multiplicación y división, potencia y raíces. Si tú no sabes cuál vas a resolver primero, aplicamos la regla de las aritmética y el álgebra, que es resolver de izquierda a derecha. Pero también hay operadores de tipo relacional. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un menor que, un mayor que, un igual, un diferente. Y eso nos va a dar también que nosotros podamos cumplir una condición o no. Y por último, los lógicos. Los lógicos van asignados a las tablas de verdad, los que hemos usado con compuertas, en donde nosotros veíamos un AND, un OR y un NOT. Entonces, con eso, ahora nosotros podemos entender que hay una metodología para plantear un problema y solucionarlo antes de pasar al pseudocódigo, que son esas instrucciones en inglés que tú me comentas. Entonces, ¿qué nos dice la metodología? Primero tienes que hacer un análisis. En el análisis vas a detectar tres cosas. Datos de entrada. Todo lo que a ti te sirve para resolverlo. Datos de salida. ¿Cómo resolviste el problema? ¿Cuál es tu resultado? Y el proceso que tuviste que hacer para poderlo resolver. Para ello, vamos nosotros a identificar primero qué tipos de datos existen. Si usamos puros números combinados con letras o usamos puras letras, le llamamos a eso cadena. Y esa cadena siempre la delimitamos por comillas y se conoce como un string. Y es el tipo de dato que vamos a declarar. Pero si yo solo quiero usar números y sin decimales, voy a usar lo que es un integer, que es un tipo de dato int. Pero si yo quiero usar números con decimal, puedo usar un float, puedo usar un real o puedo usar un double. La diferencia es que el double es para tener muchos decimales. ¿Qué pasa con el 3.1416? Si yo no lo redondeo, el famoso pi es 3.1415, 3333 y ese 3 se vuelve infinito. Para eso me sirve un double, para que no truene la máquina. Pero realmente hay ocasiones en que no voy a necesitarlo. Puedo usar un float y es más sencillo. Hay una instrucción, perdón, un tipo de dato que se llama bool y es para los booleanos. Esto quiere decir cuando voy a usar yo
tablas de verdad, cuándo voy a usar falso y verdadero. Entonces, ¿hay otros tipos de datos? Sí, pero estos son con los que realmente vamos a estar trabajando a lo largo de lo que viene a ser toda la materia. Si yo conozco los tipos de datos, perfecto. Entonces ahora voy a saber que hay algo que se llama diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es que yo el algoritmo que en lenguaje natural planteé, lenguaje natural es lo que tú y yo hablamos, lo que ahorita estamos haciendo, pero lo voy a hacer de forma finita, ordenada, paso a paso. Entonces estoy generando un manual o un instructivo. Ese manual o instructivo ahora lo voy a pasar a un diagrama de flujo, que es su simbología, y me dice inicio-fin adentro de una elipse. Entrada y salida en un romboide. Esto es importante porque es lo que ingresas con teclado o lo que imprimes en pantalla. La tarea o proceso es un rectángulo y eso lo hace adentro de la computadora en el CPU y nosotros no sabemos cómo lo está haciendo. La decisión, que es el rombo, tiene 4 puntas porque tú vienes leyendo tu diagrama y vas a sacar las decisiones, sí y no. Y los conectores, que son esos pequeños círculos, cuando se acabe mi diagrama, mi hoja, yo le pongo un conector y continúo del otro lado con otro conector. Adentro puede llevar un número, una letra para saber dónde acabo y dónde continúo. Y las flechas son muy importantes, te dicen el sentido para poder resolver tu diagrama de flujo.